Entonces, una vez que los microorganismos iniciales colonizaron como les contaba, colonizaron ese alimento, esos microorganismos van a desarrollarse, van a multiplicarse, van a empezar a degradar el carbono, los compuestos nitrogenados, los compuestos carbonados, y van a cambiar, ¿sí? Ese medio lo van a ir cambiando. Eso va a hacer que se puedan desarrollar otros microorganismos que se ven favorecidos por este nuevo medio, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores implícitos? ¿Sí? Los factores implícitos son las relaciones que existen entre los microorganismos, ya sea sinérgicas o antagónicas, y las características del propio microorganismo. Como por ejemplo, una característica importante es la velocidad de crecimiento, que es un factor implícito de cada microorganismo bajo condiciones, y tiene una determinada velocidad de crecimiento un microorganismo bajo diferentes condiciones, ¿sí? Va a ser máxima esa velocidad de crecimiento bajo condiciones óptimas. Esa velocidad de crecimiento está determinada por características fenotípicas y genotípicas de cada microorganismo, así como las características bioquímicas y metabólicas de cada microorganismo. Entonces hay microorganismos que tienen velocidades de crecimiento altas y otras velocidades de crecimiento más bajas. O sea, algunos son más lentos en crecer, otros son mucho más rápidos. Por ejemplo, Escherichia coli, si comparamos en estas dos curvas de crecimiento que acá, tenemos el tiempo y la absorbancia. Esto es dependiente del número de células presentes en medio de cultivo. Y si vemos que Escherichia coli lleva a una absorbancia aproximadamente de 10 en 6 horas, y por ejemplo Lactobacillus casei, bueno, ni siquiera llega a una absorbancia de 10, pero casi en 100 horas. O sea, es muchísimo más lento la velocidad de crecimiento de Lactobacillus que de Escherichia coli. Estas velocidades están dadas en condiciones óptimas para cada uno de los microorganismos. Entonces, esa velocidad de crecimiento depende de cada microorganismo, depende del genotipo, del fenotípico, de las características bioquímicas y metabólicas de cada uno de los microorganismos. Entonces, bueno, va a depender, este factor también va a depender de que un microorganismo se pueda desarrollar o no. Generalmente las bacterias crecen más rápidamente que lo que son los hongos y las levaduras. Eso hace que los alimentos húmedos, por ejemplo en las carnes, donde vemos que tienen un pH cercano a la neutralidad y una alta actividad de agua, las bacterias sean las que alteren la carne y no las levaduras y los mohos. Puede haber una contaminación después por levaduras y por mohos también, pero va a predominar la alteración por bacterias, ¿sí? Porque están todas las condiciones dadas para que ellas se desarrollen, y como tienen una velocidad de crecimiento más alta, entonces van a desarrollarse más rápidamente. Cuando vemos otros alimentos, por ejemplo las frutas, que si bien tienen una actividad de agua alta, pero tienen un pH más ácido, entonces muchas bacterias son inhibidas por ese pH ácido, y entonces están beneficiados los mohos y levaduras que pueden desarrollarse mejor a ese pH. Bien. Entonces, los sinergismos es un factor implícito también, porque son las relaciones que hay entre los microorganismos, tanto los sinergismos y los antagonismos. ¿Se acuerdan qué era el sinergismo?
un individuo se beneficia del otro pero sin perjudicarlo. Bueno, ese era el comensalismo. Perdón. Está bien, ¿no? Pero es un sinergismo. Está bien, ese es un tipo de sinergismo específico. Sinergismos son todas relaciones positivas. Lo que vos dijiste está bien, es un sinergismo, específicamente se llama comensalismo. En los sinergismos puede haber comensalismo, como explicaste, que en donde un microorganismo se beneficia, ya sea del producto de otro y el otro no se beneficia ni se perjudica, o puede haber mutualismos también donde ambos se benefician, ¿sí? O simbiosis también, que es otro tipo de sinergismos más específico entre los microorganismos. Pero los sinergismos en realidad son las asociaciones positivas entre los microorganismos. Y en los alimentos, como es un medio que tiene nutrientes y pueden crecer los microorganismos, entonces van a empezar a interactuar los microorganismos y esas asociaciones pueden ser sinérgicas o antagónicas. Las antagónicas son asociaciones negativas. Dentro de los sinergismos se puede dar sinergismo por aporte de nutrientes, por cambios en el pH, por cambios en el potencial redox, por cambios en la actividad de agua, por eliminación de sustancias antimicrobianas y por desorganización o roturas de barreras físicas. En cuanto al aporte de nutrientes, ¿sí? El sinergismo es que, un microorganismo se beneficia del producto de otro o los dos se benefician de los productos que uno u otro produce o excreta. Por ejemplo, el desarrollo de las propionibacterias se ve favorecido por el crecimiento previo de los lactobacilos en el queso. El crecimiento de algunas bacterias acidolácticas, ¿sí? Que necesitan vitaminas del grupo B, ¿sí? Y ellas no las pueden producir, se ven beneficiados por otras bacterias y levaduras o por moho que sí las producen. Esos serían ejemplos de comensalismo. Y un ejemplo de mutualismo, que se puede llamar mutualismo trófico o sintrofismo, lo pueden encontrar también, ¿sí? Porque cuando están implicados los nutrientes se llama específicamente así, es cuando ambos se benefician del producto del otro. Por ejemplo, cuando uno produce ácido fólico y el otro produce fenilalanina, ¿sí? Entonces, ambos se benefician del producto del otro. Entonces, acá se ve que en el cultivo mixto hay un crecimiento de ambas bacterias, de Lactobacillus y de de Enterococcus, que también lo pueden encontrar como Streptococcus, porque en realidad, ahora lo cambiaron de género a Streptococcus, por eso lo van acá, dice Streptococcus fecalis, pero en realidad ahora lo pasaron a otro género, Enterococcus fecalis. Me olvidé de cambiarlo acá, pero en el apunte está bien. Entonces, el lactobacillus produce ácido fólico, que lo requiere el Enterococcus, y el Enterococcus produce fenilalanina, que es requerido por el lactobacillus. Entonces, ambos se benefician del producto del otro, ¿sí? Entonces, en un medio, en un alimento que no existan estos compuestos, si no está la presencia del otro, no van a poder crecer. Ven acá, vean. Cuando solo está el lactobacillus, no crece. Cuando solo está, ¿sí? El Enterococcus tampoco crece. En cambio, cuando están los dos, sí pueden crecer.
Eso se llama mutualismo trófico o sintrofía, que es cuando están implicados un intercambio de nutrientes. Bueno, el sinergismo también se puede dar por cambios en los valores de pH. El pH que está disminuido en un alimento puede ser aumentado, como vimos, o por las desaminasas. O sea, diferentes mecanismos que aumenten el pH en un pH ácido o disminuyen el pH en un pH básico, va a favorecer a otros microorganismos que estén inhibidos por ese pH. Algunos mohos pueden utilizar diferentes ácidos para su metabolismo y así, al eliminarlo, aumentan el valor de pH y permiten que otras bacterias medianamente ácido tolerantes puedan desarrollarse. Estas bacterias, a su vez, pueden, generalmente las ácido tolerantes que se desarrollan, pueden ser proteolíticas, ¿sí? Y en su acción proteolítica van también a generar un aumento secundario de pH que con frecuencia da el resultado de casi la neutralidad del alimento y así favoreciendo a otras bacterias que no pueden, que no son ácido tolerantes, ¿sí? Que necesitan condiciones neutras para desarrollarse. Entonces, si ven, hay una sucesión microbiana, ¿sí? Continuamente hay interacción entre los microorganismos y el desarrollo de microorganismos va a cambiar en las condiciones del alimento y permite una sucesión de microorganismos que se van desarrollando. Y bueno, los microorganismos, sobre todo los que más afectados son por los factores básicos, por los pH ácidos y básicos, son generalmente todos los que son las enterobacterias, ¿sí? Bueno, los cambios de potencial redox también puede haber cambios en el potencial de redox que beneficien a otros microorganismos. Por ejemplo, el crecimiento aeróbico bacteriano provoca un potencial redox, disminuye la tensión local de oxígeno al utilizarlo en la cadena respiratoria. Esa disminución del oxígeno va a permitir que otros microorganismos se puedan desarrollar, ¿sí? A su vez también aumentan la concentración de compuestos tiólicos. Los compuestos tiólicos son los que tienen sulfidrilos, ¿sí? En su constitución, que son agentes reductores. Entonces eso lo que hace es disminuir el potencial redox. Entonces, al disminuir el potencial redox conjuntamente con la utilización de oxígeno, o sea, disminuir el contenido de oxígeno, eso va a favorecer también que puedan desarrollarse microorganismos anaerobios.